Bueno, siendo las 3:05, vamos a dar inicio a este foro. Damos una buena tarde a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este foro jurídico organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en conjunto con la delegación de la Facultad de Jurisprudencia. El desarrollo del conversatorio se hará de la siguiente forma. Los ponentes expondrán su presentación y posterior a eso van a realizar las preguntas que quieran, las cuales podrán escribir en el mismo chat de este conversatorio o van a poderlas enviar de manera interna, y me parece que también se permitió que con el link puedan enviar preguntas una vez que se inscriban. Recordamos que las personas que vayan ingresando mantener durante toda la conferencia los micrófonos apagados y también las cámaras para poder tener un mejor desenvolvimiento. Y agradecemos de parte de todos la colaboración y la iniciativa de participar en este conversatorio a los abogados Diego Amén y Stephanie Ruiz. Diego Amén es el director del área tributaria y corporativa en la firma internacional de abogados Vivanco y Vivanco en la oficina de Guayaquil, Ecuador. Y la abogada Stephanie Ruiz es la directora del área de Trust Services. Y también es la gerente de la oficina de Banco y Banco en Miami. Esta firma tiene una base en la ciudad de Guayaquil y además tiene 15 oficinas del estudio a lo largo de América Latina y en Estados Unidos. Sin más que decir, les damos una agradable bienvenida y pueden empezar con las intervenciones correspondientes. Bueno, muchísimas gracias, Ariana. Y gracias también a Stephanie, que se encuentra conectada desde nuestra oficina en Miami. Para nosotros es un enorme gusto. Vivanco y Vivanco es una oficina jurídica que tiene 15 oficinas a nivel regional, con equipos bastante robustos, y es un honor estar participando con la asociación y la delegación de jurisprudencia en este foro, y también en el foro de mañana, que va a estar bastante interesante con relación a propiedad intelectual. Es un área que les interesa mucho. Stephanie y yo nos dedicamos mucho a la asesoría en la planificación patrimonial, tanto de personas naturales como jurídicas, desde el punto de vista fiscal, civil, corporativo, comercial, básicamente a requerimiento de nuestros clientes en el estudio. Y hemos querido un poco, nos han invitado justamente para que hagamos esta presentación y darles muy probablemente a ustedes una presentación de una materia que muy poco se habla. Alguna coyuntura específica hay alguna coyuntura específica con el tema de la pandemia, y hay alguna otra con relación a temas de fuerza mayor, etc. Y darle este enfoque a planificación patrimonial fiscal, que es eminentemente práctico. Nosotros vamos a conversarles a ustedes sobre más o menos qué herramientas y qué perspectivas deben de tener con relación a cuándo deben hacer una planificación patrimonial fiscal. Bueno, sin más, voy a entrar en materia. Stephanie va a hacer esta interacción conmigo de forma espontánea. Al final atenderemos las preguntas, luego Stephanie va a tener esa visión y perspectiva internacional que le da como nuestra directora en la oficina de Miami, que es nuestra matriz y donde se atiende todos los Estados Unidos y América Latina. Bueno, sigamos con la presentación. Muchas gracias por tu breve presentación, Adriana, Diego. Seguiremos aquí acompañándolos durante la presentación y haciendo mis intervenciones en breve. Y sin más, te cedo la palabra otra vez, Diego. Muchísimas gracias. Aquí una pequeña cuña sobre cuáles son las oficinas que Vivanco y Vivanco tiene a nivel regional y en Europa, para que conozcan un poco nuestro alcance internacional y nuestra práctica. Bien, el enfoque que le queremos dar a la presentación está compuesto de tres grandes variables. La primera es los fines de la planificación patrimonial. ¿Qué se busca con esta? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la perspectiva con relación al cliente, con relación al abogado asesor?
con relación al Estado también, que tiene una parte importante en la planificación patrimonial. Y como les decía, en esta ocasión vamos a hacer un análisis de la planificación patrimonial desde el punto de vista fiscal, tributario, porque pueden existir planificaciones patrimoniales desde el punto de vista civil, comercial, corporativo, que muy probablemente conllevan un efecto tributario implícito, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer una específica alusión a la planificación patrimonial fiscal. Digamos, de forma natural vamos a tener que hacerla de forma general al inicio y luego ya la vamos a ir delimitando en materia tributaria. Luego vamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a hablar del caso Ecuador, cómo el patrimonio se maneja en Ecuador, digamos, los aspectos patrimoniales, lo que debemos de conocer con relación a los aspectos patrimoniales, los aspectos jurídicos a conocer con relación a los aspectos patrimoniales, y cómo una planificación patrimonial logra el cometido de, obviamente, quien es titular de ese patrimonio, ¿no? Puede tener varios fines, ¿no? La optimización tributaria, que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy, el aspecto sucesorio, la eficiencia corporativa, entre otros aspectos. Y con la correcta ayuda de Stephanie, vamos a hacer también una comparación con las opciones internacionales que nuestra práctica regional nos ha permitido, digamos, tener para poder brindárselas. Sigamos con la presentación. Entonces, con los objetivos de la planificación patrimonial, tenemos que analizar lo siguiente. Por favor, continuemos. Ok, ¿qué se debe de pensar en una correcta planificación patrimonial tributaria cuando a muchos de ustedes les llegue, en el hipotético caso de que tuvieran que asesorar a clientes, o si nos están escuchando personas que buscan conceptos sobre planificación patrimonial tributaria en el Ecuador? A diferencia de otros foros, este es un foro dado, digamos, desde un punto de vista mucho más consultor que el que puede dar un abogado litigante, que es un abogado justamente que hace una planificación con relación a una reacción, es decir, un proceso judicial, etc. Nuestra función o la función que tomamos como asesores en planificación patrimonial fiscal es una función preventiva como consultor. Pues se entiende que la planificación patrimonial es un mecanismo de asesoría en donde prima justamente la prevención, y todo inicia con una auditoría tributaria preventiva, ¿no? Y con el entendimiento correcto y adecuado del negocio. Somos más consultores que justamente reactivos, y eso nos da la capacidad de poder planificar con un espectro mental un poco más amplio, si se quiere. En doctrina, ¿por qué se analiza la planificación patrimonial fiscal? Existen maestrías enteras que hablan acerca de estate planning en los Estados Unidos o en Europa, la asesoría tributaria, puesto que la planificación patrimonial es tan importante como la noción de propiedad. O mejor dicho, el patrimonio es muy importante con relación a la definición o al concepto de propiedad. Obviamente, tomado eso desde una perspectiva tributaria, porque al fin del día a todos nos interesa poder optimizar el aspecto tributario en nuestro campo, digamos, sea corporativo o como persona natural, vale la pena siempre que esa planificación, digamos, no sea de forma ilimitada. Por eso más adelante vamos a ver cuáles son un poco las limitaciones que existen, qué tipo de conceptos hay que considerar, qué tipo de análisis hay que realizar. ¿Cuál es la función del patrimonio? Bueno, evidentemente el patrimonio tiene varias dimensiones como manifestación de riqueza, y eso en sí mismo no es algo ilegítimo. Es más, todo el mundo quiere formar su patrimonio, ¿no? Y en este caso, obviamente, nos vamos a referir al patrimonio económico, ¿no? Porque hay patrimonios culturales, etc. Pero el patrimonio económico es básicamente una manifestación de riqueza. La titularidad del patrimonio es en sí misma esa manifestación de riqueza, y al mismo tiempo el patrimonio productivo es fuente de rendimientos. Es por eso de que
se diferencia adecuadamente el impuesto sobre la renta, que es justamente el rendimiento que produce un patrimonio, y el impuesto propiamente al patrimonio, ¿no? Entonces, hay que también saber diferenciar adecuadamente el patrimonio productivo del patrimonio no productivo para efectos de una correcta planificación. Y los rendimientos son justamente los que graban el impuesto a la renta o sobre la renta, ¿no? Esto nos lo explicaba este gran profesor en materia tributaria, se llama César García Novoa, español, y justamente nos decía que partir de esa noción o ese concepto era lo idóneo para entender por qué es tan importante el patrimonio. En América Latina, solamente Uruguay, Argentina y Colombia tienen impuesto al patrimonio. Y en Europa hay ya pocos países que lo tienen. El impuesto al patrimonio en sí mismo desincentiva un poco que el patrimonio se quede en determinado país y justamente migre a otras jurisdicciones, ¿no? Y que es lo que, en cierto modo, las directrices de la OCDE está queriendo prevenir. Ya lo vamos a ver más adelante con las normas PEPS, etc. Bueno, un poco también trayéndolo localmente, y si queremos hablarlo desde un punto de vista, digamos, de enunciativo legalmente, o en este caso constitucionalmente, es también una garantía constitucional, ¿no? El derecho a la propiedad. El artículo 66, numeral 26, dice que el derecho a la propiedad, se respeta el derecho a la propiedad en todas sus formas, ¿no? Con una función y responsabilidad social y ambiental. Un poco, yo no soy muy constitucionalista, ¿no? Allí habrá que ver si todas las propiedades o todas las nociones de propiedad tienen un efecto ambiental por su naturaleza. No lo sé, pero bueno, al fin del día es lo que dice la Constitución, y el derecho al acceso a la propiedad será efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Bueno, es simplemente como para introducirlos en una dimensión de qué se piensa cuando uno va a hacer una planificación patrimonial fiscal. A lo mejor muchos de ustedes sí, a lo mejor no, han escuchado esto, les ha parecido de que pronto lo hacen el grupo de contadores, el grupo de asesores económicos o financieros, pero eso tiene un componente jurídico importantísimo, ¿no? Entonces, tanto así que puedo citar una parte de la Constitución que habla acerca de la propiedad, y como les decía, ¿no? La propiedad está naturalmente atada con el patrimonio y la concepción del patrimonio como la manifestación de riqueza. Siguiendo el siguiente punto, continuando con el siguiente punto de estos objetivos de una planificación patrimonial fiscal, está la perspectiva hacia el tipo de persona, ¿no? Principalmente o fundamentalmente a los dos tipos de personas que digamos, en el derecho lo manejamos con mucha más frecuencia: la persona natural y la persona jurídica. En la persona natural y la persona jurídica hay diferentes variables que hay que considerar. Por ejemplo, les pongo una en contexto. En el caso de la persona jurídica, el tema de la residencia no es tanto un problema, porque se consideraría residencia fiscal a la que se encuentra debidamente establecida en sus estatutos como tal. Pero en el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, sí existen más de una regla para considerar si una persona se considera residente fiscal o no en determinada jurisdicción. Entonces, siempre va a ser en función también al tipo de persona, ¿no? El tipo de persona jurídica, la complejidad de las transacciones es muchísimo mayor a las transacciones en personas naturales. La utilización de determinados vehículos jurídicos en personas naturales termina siendo mucho más, digamos, mucho menos accesible que en el caso de personas jurídicas. Y bueno, también la persona jurídica siempre tiene una responsabilidad frente a sus stakeholders, por lo cual, digamos, la concepción de responsabilidad cuando una planificación patrimonial se realiza frente a lo que los stakeholders esperan de una persona jurídica, también tiene un efecto importante para considerar. Y también, digamos, otra perspectiva hacia el tipo de persona es el nivel de confidencialidad que quiera tener.
una planificación patrimonial fiscal, digamos, tiene una importante variable con relación a la confidencialidad. Tenemos clientes que nos dicen, bueno, mi nivel de confidencialidad es máximo, quiero que sea medio, yo no tengo problemas con relación a la confidencialidad. Esto se ve un poco más relacionado con las personas naturales, porque en el caso de las personas jurídicas, por lo menos en el régimen ecuatoriano, existe una transparencia en información bastante agresiva, si se quiere, ¿no? O bastante expuesta, si se me permite la redundancia. Digamos, para la persona jurídica, los niveles de reportería son bastante extensos y amplios. Para las personas naturales, no tanto, salvo que sean, por ejemplo, personas políticamente expuestas. Pero bueno, en todo caso, siempre la confidencialidad debe de adoptarse cuando una persona escucha, cuando un asesor escucha el nivel de confidencialidad que un cliente quiere tener. También uno tiene que pensar en que no suponga esa confidencialidad una entrada para un posible fraude a terceros. Y bueno, también las personas, tanto naturales como jurídicas, piensan mucho en la proporcionalidad de su carga tributaria. ¿A qué me refiero con esto? Las cargas fiscales, categorías directas, como por ejemplo el impuesto a la renta o las contribuciones que son al final de un impuesto, las últimas me refiero, que han sido promulgadas por el Estado, tienen una buena aceptación porque viene de justamente ese principio en materia tributaria, que es el principio de proporcionalidad o de capacidad contributiva. Y obviamente las personas, tanto naturales como jurídicas, pero con una dimensión diferente en las expectativas, siempre tienen un poco más de renuencia a los impuestos heterodoxos, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los activos en el exterior, o muchos otros que muy probablemente son un poco más genéricos de su aplicación, no con relación a la capacidad contributiva, sino de forma heterodoxa. Ahora, hay que aquí aclarar algo importantísimo, ¿no? La idea de una planificación tributaria no necesariamente pueden significar un menor pago de impuestos. Puede hacer que inclusive una compañía pueda tener, mediante estas ideas de planificación tributaria patrimonial, de planificación patrimonial tributaria, sean o conlleven a que la entidad o la persona natural se vuelva mucho más eficiente, o que pueda utilizar con mucha más eficiencia la norma jurídica para, por ejemplo, preservar temas de flujo, temas de eficiencia que en sí mismos también son medibles, y que no necesariamente significan una reducción de la carga impositiva. Buscar, digamos, mecanismos de seguridad también es muy importante. Tomen en cuenta ustedes, y yo lo voy a hablar más adelante con el tema de la inseguridad jurídica, pero en Ecuador, al año 2016 solamente, se computaban ya 22 reformas tributarias, ¿no? Hasta a la fecha, a las 30. Entonces, esa inseguridad jurídica probablemente también es un detonante muy fundamental para que quienes buscan una planificación patrimonial fiscal lo hagan, digamos, atendiendo esta variable, ¿no? Otro punto es la carga sucesoria. La planificación patrimonial fiscal también se nota, y aquí obviamente la perspectiva hacia el tipo de persona es claramente a personas naturales, para evitar o aliviar una carga sucesoria compleja y posiblemente conflictiva en los herederos. Se utiliza mucho la planificación patrimonial para que esta carga pueda ser un poco más llevadera, y que suponga la utilización de mecanismos lícitos para evitar justamente esos posibles conflictos que en términos interpersonales puede ocasionarse con herederos. Y adicionalmente, esto es muy importante y que hoy en día en el Ecuador está hablándose más al respecto, pero en todas las jurisdicciones en donde trabajamos existe un gran interés por parte de nuestros clientes, es el gobierno familiar y el gobierno corporativo. Es decir, establecer normas de gobierno corporativo, de sucesión en el liderazgo de las compañías o de las familias, que existan protocolos familiares o normas de gobierno familiar y normas de control y protección de accionistas, ¿no? En ese punto, si me permito añadir algo, Diego, es súper interesante que
nosotros hemos visto desde algunas desde nuestras oficinas, sobre todo en España, donde el tema de los protocolos familiares es una institución y es de carácter vinculante, ¿no? Se lo ve como una rama dentro del derecho contractual, de hecho es un pacto vinculante para todos sus firmantes y es una gran forma de establecer esa estructura y esa organización tanto para el momento como para el futuro, ¿no? Dentro de esta planificación. Dentro del derecho anglosajón vemos figuras muy similares como el corporate governance, ¿no? Existen maestrías enteras, estudios enteros sobre este tipo de forma de ordenar el funcionamiento de las compañías actualmente y a futuro, a través sobre todo de lo que son los shareholder agreements o los pactos o acuerdos de los accionistas, que igual tienen esta naturaleza contractual vinculante, pasarían justamente por todas las reglas de los contratos, pero son también un gran instrumento de planificación. Correcto. Sí, en Ecuador entiendo que la Superintendencia de Compañías, especialmente la Intendencia de Compañías de Quito, está promoviendo un código de gobierno corporativo para darles una pequeña, digamos, una pequeña revista de estas normas de gobierno corporativo. Implica mucho los niveles digamos, de protección que tienen los accionistas entre sí, ¿no? Normas para proteger accionistas minoritarios, mayoritarios, la toma de decisiones, la sucesión, etc. Es bastante interesante, el tema es muy amplio, creo que cabría toda una conferencia o todo un seminario entero sobre gobierno corporativo, pero la planificación patrimonial fiscal justamente coadyuva, contribuye a que esto se ejecute, ¿no? Por eso que decía, en esta parte sí es eminentemente hacia las personas naturales. En el siguiente punto de la presentación dice recomendaciones necesarias como asesores legales en una planificación patrimonial tributaria. Muchos de los que nos están escuchando son estudiantes de Derecho, algunos son abogados, muy probablemente algunos no, pero es muy, muy importante porque es un trabajo de mucho idas y venidas, ¿no? Es un trabajo de entender adecuadamente el negocio, de entender adecuadamente a la persona, de entender adecuadamente el patrimonio. Entonces, me quiero permitir darle algunas recomendaciones que se utilizan en una asesoría cuando entramos los asesores legales a una planificación patrimonial tributaria. Primero, normal y básico, digamos, para todo trabajo profesional, conocer las normas base. Conocer las normas base, no, pues, regresemos, todavía no hemos avanzado. Entre estas recomendaciones está conocer las normas base. Desde la Constitución de la República, que veo, que como les explicaba antes, tenía una noción por lo menos del derecho de propiedad que se puede asimilar al patrimonio, hasta las circulares que emita la autoridad tributaria, ¿no? Es clave entender también cómo funciona la determinación tributaria. Aquí me voy a enfocar un poco más en la determinación tributaria de impuestos nacionales. Como comprenderán ustedes, se clasifican también en contribuciones y tasas que al fin del día tienen una aplicación tributaria similar, pero para hacerlo un poco más didáctico, nos dedicamos a entender desde el punto de vista de la Ley de Régimen Tributario Interno y principalmente hacia los impuestos nacionales. Entender cómo funciona una determinación tributaria es clave. Sobre todo, puesto que el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, tiene como administración tributaria, tiene la posibilidad de realizar determinaciones presuntivas permitidas por la ley de régimen. Esas determinaciones presuntivas que son a cargo del sujeto activo del impuesto y que digamos, tienen una subjetividad amplia con relación a cómo se llega a esa presunción en determinación, ¿no? Mediante cruces de información, mediante reportes o anexos de otros contribuyentes. Voy a hablar un poco más al detalle, pero les quería decir que el asesor legal que revisa una planificación patrimonial tributaria debe de entender adecuadamente cómo funcionan las determinaciones tributarias. Yo lo llamo como una especie de inteligencia inversa, ¿no? Para entender cómo pensaría la administración y sobre esa base, digamos que normalmente la haría en una auditoría tributaria, poder
llevar a una planificación que no suponga un riesgo de determinación para el contribuyente, ¿no? Otro punto importante es que en el Ecuador el incremento patrimonial no justificado tiene varias nociones, ¿no? Desde un punto de vista penal hasta un asunto tributario, como por ejemplo, lo vamos a ver más adelante también, el incremento patrimonial se considera un ingreso gravado, el no justificado, ¿no? El incremento patrimonial no justificado es susceptible de impuesto porque se puede considerar como un ingreso gravado para fines tributarios. Y el incremento patrimonial no justificado es parte del listado de formas en los que muchas veces no se tiene la opción de una determinación directa. Claro, ¿no? Porque el contribuyente, el incremento patrimonial que no se justifica, naturalmente el contribuyente, el sujeto pasivo del impuesto no lo ha declarado y el sujeto activo no lo puede determinar de forma directa porque no recabe la información del sujeto pasivo. Entonces lo hace mediante una, la determinación es a cargo del sujeto activo, pero mediante una determinación presuntiva. Y esta determinación presuntiva tiene también ciertas reflexiones sobre la amplitud que le permite la ley a las administraciones tributarias para llegar a esas determinaciones presuntivas y ya los vamos a ver. Fíjense ustedes, ¿no? Dice la norma de que la determinación presuntiva se fundará en hechos, en indicios, en circunstancias y demás elementos de juicio que por su vinculación normal con la actividad generadora de la renta permitan presumirla, presuntiva, y aquí dice más o menos directamente en cada caso particular. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? A nivel de una ley ecuatoriana, existe una laxa disposición sobre una presunción de una vinculación más o menos directamente. ¿Quién determina ese más? ¿Quién determina ese menos? Bueno, justamente los retos de la legislación para que se vuelva, digamos, una práctica menos confiscatoria en algunas administraciones tributarias que vemos, ¿no? Pero son normas que se deben de conocer adecuadamente, el asesor las debe de conocer adecuadamente, de tal suerte de que se pueda llevar a una planificación patrimonial que cumpla sus objetivos, ¿no? Que cumpla sus cometidos. Y luego la norma tributaria establece algunos elementos de juicio para esas determinaciones presuntivas, como el capital invertido, el volumen de transacciones, las utilidades obtenidas en años anteriores, o también revisar, por ejemplo, cuando otros sujetos pasivos tienen una actividad similar y análogamente se puede interpretar que tiene ese contribuyente una situación similar. Si un contribuyente la tiene y este otro contribuyente que análogamente o similarmente se parecen, puede ser, es un elemento que utiliza la administración tributaria para hacer una determinación presuntiva de impuestos. Así mismo también como los gastos generales, el volumen de importaciones y compras, etc. Eso está en es un poco, trataba de hacerles entender un poco explicarles un poco esas normas que para nosotros son base. Hay que saber entender cuando se piensa en planificación tributaria como para tener ahí sí una especie de mix, ¿no? Uno hace un trabajo preventivo, pero también reactivo a una posible determinación tributaria que se quiere evitar. Y el incremento patrimonial también, y esto lo norma la disposición, o lo define la disposición cuando se tratan de herencias, legados y donaciones. Y aquí quiero hacer un comentario un poco práctico, ¿no? Hay muchos clientes o muchas personas, contribuyentes en general, que de forma empírica le dicen a una persona, mira, ¿sabes qué? Esta transacción deposítamela a mi cuenta, yo no facturé, yo no soy parte de la transacción, no es parte de la sociedad. O por ejemplo, las asignaciones gratuitas que muchas veces entre una persona a otra se las realiza y no se llega a concienciar de que esas asignaciones gratuitas pueden considerarse un incremento patrimonial
que a su vez puede generar una carga impositiva en el caso de las donaciones, por ejemplo, o por ejemplo cuando existe una remisión de una deuda a otra persona, una deuda de acreedor a deudor se remite, esa remisión en sí misma a cargo de qué se realiza, son fórmulas que muy probablemente puedan interpretarse como gratuitas y en ese sentido analizarse desde el punto de vista de donaciones y generar un incremento patrimonial. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de incrementar el patrimonio que en algunas ocasiones se reviste, digamos, en circunstancias a veces del día a día o de la jornada que muchas personas no conocen. Y lo vamos a ver también con mucha más profundidad adelante, pero el reporte de consultoría que deben de hacer los asesores cuando se utilizan paraísos fiscales. Lo vamos a ver brevemente con relación al tema de los paraísos fiscales porque no es el tema, pero en una planificación patrimonial fiscal también se evalúa esta noción. Ahora sí podemos continuar. No, perdón. Vamos a continuar a la parte derecha de la lámina y quería explicarles brevemente, voy a ser muy breve con relación a esto, ¿no? La planificación tributaria, que también es denominada economía de la opción, la planificación tributaria agresiva y la defraudación tributaria en sí misma. Para no son términos nuevos, pero me gustaría ahondar un poquito porque como asesores, hay muchos asesores que consideran que cualquier planificación patrimonial tributaria es una planificación ilícita o es una planificación que no conlleva riesgos, riesgos de determinación, riesgos punibles, porque se puede incurrir en las defraudaciones, etc. Entonces me gustaría explicarles brevemente las tres consideraciones de planificación patrimonial, perdón, de planificación tributaria. La primera es la planificación fiscal o economía de la opción. Súper interesante esta definición, economía de la opción. Yo lo asimilo cuando uno va a un supermercado y uno pone en el carro del supermercado lo que uno quiere, está disponible. Eso es básicamente la planificación tributaria o economía de la opción. La utilización de mecanismos o la utilización de recursos que se encuentran en la ley para la optimización tributaria de determinado contribuyente. Algunos autores también lo llaman como una economía fiscal, ¿no? El término de economía fiscal. Quiero tributariamente ser más económico. Entonces, utilizo estos mecanismos para que pueda pagar menos impuestos o para que, a mí no me gusta definir la frase pagar menos impuestos o que pague menos impuestos, sino que se reduzca la carga impositiva, ¿no? Que es perfectamente legítimo en base, como les decía yo, a la noción de manifestación de riqueza que todo ser humano tiene. ¿Quién puede ejecutar una planificación fiscal? Muchas personas, cuando yo hacía esta pregunta a otras personas, a otros colegas, me decían, bueno, la planificación fiscal solamente la hace el contribuyente, porque es el que quiere al fin del día disminuir su carga impositiva, ¿no? O hacerla más eficiente. Pues no, también la planificación fiscal viene también de parte del Estado, a través de los incentivos tributarios que permiten una menor carga impositiva, ¿no? Claro que los incentivos tributarios tienen razones exógenas de igual manera como las tienen endógenas. ¿A qué me refiero con esto? Un incentivo puede promover, por ejemplo, la inversión. Un incentivo puede promover el consumo o un incentivo puede promover el no consumo, ¿no? Como en su momento, de forma al menos conceptual, se quiso interpretar el impuesto para la contaminación vehicular, ¿no? Que nunca evitó la contaminación vehicular. Pero en definitiva, existen incentivos tributarios que permiten menor
menor carga tributaria y ese incentivo lo promueve el Estado. Entonces la planificación fiscal también puede venir del Estado. Pero evidentemente, el contribuyente es el que más participación tiene con relación a una economía de la opción, a ejercer la economía de la opción. La finalidad de la planificación fiscal es ser prácticamente un vehículo para la masificación de las utilidades, de la riqueza y del margen de ganancias, que nuevamente es perfectamente legítimo si se hace en el marco de la ley y si se cuentan con asesores adecuados para no caer en una planificación fiscal agresiva o peor aún en una defraudación tributaria como la vamos a ver más adelante. ¿Qué dice la ley? La ley no habla acerca de planificación fiscal, no la define, esto ya es algo más, aterrizado en la práctica, pero sí hay una disposición en el reglamento para la ley de régimen tributario interna que habla de la frase planificación tributaria, al menos la reconoce, no la define, sino que es esta norma que dice que los auditores externos que hayan auditado a una compañía no pueden prestar consultoría a la misma compañía que la audita, y entre esta consultoría está la planificación tributaria. Entonces, en cierto sentido, el ordenamiento jurídico sí lo reconoce, sí sabe que existe, pero en definitiva no lo define, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de una planificación fiscal es la enajenación ocasional de bienes inmuebles, por ejemplo. Ustedes conocen o no la posición relacionada a que una sociedad que no se dedica al área específica puede enajenar ocasionalmente hasta el máximo de 2 bienes dentro de un año para poder considerarse dentro de un ejercicio fiscal, para poder considerarse exentos de impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, esa planificación fiscal incluye, si yo voy a vender o enajenar 3 bienes en el año, muy probablemente hago solamente 2 en un ejercicio económico, para el tercero hacerlo en el siguiente ejercicio económico y no generar un impuesto. ¿Estoy pagando menos impuestos? Bueno, tal vez sí, porque al fin del día, en el siguiente año ya no voy a generar el impuesto a la renta por la tercera enajenación, y lo que yo he hecho es una economía de la opción, he ejercido una economía de la opción. Entonces es un ejemplo idóneo en donde no se ha transgredido ninguna norma y permite justamente la optimización tributaria. Y la planificación fiscal agresiva es un término relativamente nuevo, pero que prácticamente ha convulsionado a todos estos analistas y expertos en materia de fiscalía internacional para la creación de las normas BEPS, el Base Erosion Profit Sharing, a cargo de la OCDE. La planificación tributaria agresiva o planificación fiscal agresiva no hay una unificación de criterios todavía. Algunos dicen que involucra a... perdón, Ariana, podemos continuar a la siguiente diapositiva de planificación fiscal agresiva. Bueno, un poco de la economía de la opción, que lo terminé explicando mejor, digamos, hablado, pero en el caso de la planificación fiscal agresiva, esta diapositiva lo explica bastante bien. Vean esta ¿no? Este sube y baja prácticamente pretende explicar que es lo mismo que una planificación fiscal o economía de la opción, pero involucra un acto artificioso. Pero el efecto es el mismo, porque se está queriendo lograr la menor carga tributaria. El involucramiento, la aparición, digamos, el que exista un acto artificioso es lo que vuelve a una planificación fiscal normal o una economía de la opción en una planificación fiscal agresiva. Y decía de que existen un sinnúmero de variables, porque hay algunos que indican que la planificación fiscal agresiva se da cuando existe el involucramiento de paraísos fiscales. Hay otros que dicen, no, es simplemente que es el abuso del derecho, es decir, tú estás utilizando una que claramente dice algo, pero lo quieres estirar lo suficientemente a tu favor para disminuir una carga tributaria.
los CDT, que son los convenios para evitar la doble imposición, digamos, la OCDE justamente está queriendo llegar a que esos convenios incluyan normas que permitan limitar la planificación fiscal agresiva. Hay algunos que la consideran como simulación, como actos simulados. Bueno, como les digo, es muy laxo todavía. Hay algunos que comentan que es una defraudación, que se debe de topar la legalidad y, por ejemplo, jurisdicciones donde no existe intercambio de información. La Comisión Europea, porque esto nace justamente en la Unión Europea, el término, dice, es preciso ignorar todo mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales introducidos con el objetivo fundamental de evadir impuestos y que conducen a una ventaja impositiva. Pero ahí es donde justamente la planificación fiscal como que agresiva tiene una suerte de no definición todavía, ¿no? Miren que la Comisión Europea incluye dice, introducidas con el objetivo fundamental de evadir impuestos. De acuerdo a nuestra legislación, esa evasión de impuestos sí se consideraría una defraudación y sería un delito. O, por ejemplo, otros autores que lo llaman el acto artificioso, no lo llaman como tal, sino que lo llaman una simulación. Y la simulación en materia tributaria es un delito, por ejemplo, en el país, en el Ecuador. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de defraudación tributaria. Pero básicamente, para dejarles a ustedes digamos, la noción básica de la diferencia, es que la planificación fiscal agresiva incluye mecanismos o actos artificiosos, como lo dice la doctrina, aprovechándose de una falta de ley o de una laguna jurídica o de una amplia interpretación de la norma, para la disminución del impuesto. Digamos, el uso de legislaciones más ventajosas, tecnicismos jurídicos, etc. Aunque, por ejemplo, en el caso de España, el Tribunal Supremo sí estableció de que era perfectamente legítimo de que los contribuyentes utilizaran mecanismos que estuvieran a su alcance para una menor carga impositiva. Lo vamos a ver, me parece, más adelante con Stephanie también en un caso en los Estados Unidos, pero básicamente la planificación fiscal agresiva ya se introdujo en la norma ecuatoriana también. El artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad de las declaraciones tributarias ya menciona a la planificación fiscal agresiva cuando dice básicamente que toda la información del contribuyente que suponga es utilizada para planificación fiscal agresiva no se considera reservada. Bueno, también habrá que, es muy amplio, ¿no? Existe, y eso da paso a muchas arbitrariedades de qué se considera, qué no se considera, digamos, planificación fiscal agresiva para determinar que la información tributaria del contribuyente no sea reservada. Imagínense ustedes el grado de importancia que eso conlleva. Y siguiendo con el tema de defraudación tributaria, aquí no voy a ser, sigamos con la lámina, Ariana, aquí no voy a ser muy detallista, porque la defraudación tributaria sí se encuentra debidamente estipulada en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, a pesar de que no hay una enunciación activa de que la planificación fiscal agresiva sea una fórmula punible, o sea, sea un delito, o la ilusión o la evasión. Sí podemos destacar los numerales 12, 13, 15, 16 y especialmente el 17, que habla acerca de la simulación de actos jurídicos para la disminución del pago debido de impuestos. Hay un autor, Torres Heleno, que dice que prácticamente la defraudación tributaria o la evasión fiscal significa derivar de la conducta voluntaria y dolosa, omisiva y comisiva de los obligados tributarios se eximieren del cumplimiento total o parcial de las obligaciones tributarias. O sea, incluimos ya términos de conducta dolosa, omisiva y comisiva. El objetivo
que se quiere cometer, que es la disminución o nulo pago de obligaciones tributarias. Hay también mucha discrepancia, no discrepancia, sino digamos, incertidumbre o curiosidad de cuál es la diferencia entre una elusión y una evasión. Prácticamente la doctrina lo que nos dice es que se diferencian si se identifica si se ha causado o no se ha causado el hecho generador del tributo. Si no se ha causado el hecho generador del tributo, se pudiera considerar una elusión, que es la utilización de mecanismos ilícitos, pero que al fin del día involucran actos artificiosos para la menor carga tributaria, o cuando habiéndose ya generado el hecho generador, el contribuyente realiza cualquier conducta voluntaria, dolosa, omisiva y comisiva para no pagarlo. Esa, digamos, puede servir como una diferencia entre elusión y evasión. La línea sigue siendo muy delgada entre las tres, entre la planificación fiscal regular, la planificación fiscal agresiva. Como les decía, existe mucha interpretación amplia con relación a eso. Y creo que en honor a tiempo voy a pasar un poco más rápido, pero esta parte no la quiero, digamos, dejar de comentar. Podamos seguir con la presentación, por favor. El caso Ecuador, ¿no? Que muchos nos interesan en esta conversación. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa con el patrimonio en Ecuador? ¿Qué se debe de conocer cuando hablamos de los aspectos patrimoniales en Ecuador? Primero, y me gusta siempre partir por aquí, el principio de fuente y residencia, que muchos de ustedes también lo conocen ya, ¿no? El principio fuente es aquel que básicamente indica que el tributo se debe en donde se genera, en donde es su fuente, su origen, si se quiere, de la renta gravada. Y el principio de residencia, que es aquel, digamos, la noción del principio de residencia es que se paga el tributo en donde se configure la residencia fiscal del contribuyente. Como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Y solo para darles también recordarles a ustedes las normas por la cual una persona natural, independientemente de su nacionalidad, se pueda considerar como residente fiscal en Ecuador, hay varias consideraciones o variables. La regla principal es la cantidad de días, 183 días o más dentro de un ejercicio económico o en dos ejercicios económicos. Entonces la permanencia en el país es la principal o la primera variable que uno baraja para considerar si una persona se considera residente fiscal o no en el país, persona natural. Como les decía, las personas jurídicas en ese sentido lo tienen libre de complicación. Otra variable para considerar una residencia fiscal de una persona natural es si tiene el núcleo principal de sus intereses económicos. Hay normas a considerar sobre cómo, o sea, cuál sería la consideración para que yo establezca que el núcleo principal de mis intereses económicos está en Ecuador y los regula el reglamento. Y asimismo también si mis vínculos estrechos familiares se encuentran en el Ecuador. Entonces, conectado a otra variable. Entonces, parte del ejercicio también para establecer una correcta planificación tributaria de personas naturales, al menos, es identificar si se consideran o no residentes fiscales en el país. Y este ejercicio también se replica en las otras jurisdicciones, ¿no? En los Estados Unidos, que tienen sus propias reglas, en Colombia, en España, etc. Esto tiene mucha relevancia con relación a la Fiscalía Internacional. Y yo tenía un profesor que siempre hacía el ejemplo de el caso de los deportistas. Digamos que el día de mañana Ecuador es la sede de un Grand Slam de tenis y Rafa Nadal gana el torneo. Rafa Nadal evidentemente no es un residente fiscal ecuatoriano, no se configura como tal, de acuerdo a la normativa, pero gana el torneo y el torneo tiene un premio de $2 millones. Entonces, ese premio muy probablemente se pueda considerar, o esa renta o ese ingreso, ese ingreso más que renta, se pueda considerar como gravada en Ecuador porque atendemos al principio de fuente, pero la persona no tiene residencia fiscal, ¿no? Esto se evidencia mucho en la Fiscalía Internacional, como se los mencionaba, y
campos muchísimo más amplio para la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, etc. Luego, el segundo punto es el incremento patrimonial no justificado, que se considera como un ingreso gravado de acuerdo al numeral 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es decir, cualquier incremento patrimonial no justificado, de acuerdo a las consideraciones presuntivas que ya vimos anteriormente, que el contribuyente no pueda justificar, como su expresión bien lo indica, se considera un ingreso gravado sujeto a pago de impuesto a la renta en el Ecuador. Este incremento patrimonial no justificado, ¿cómo podría también, en cierto modo, aunque ya lo vimos, ¿no? Pero las principales variables para su detección es la información de los registros públicos, la información del registro de la propiedad, registros mercantiles, en las comisiones de tránsito, en la superintendencia de compañías, con relación a las acciones o participaciones de compañías, a través de la presentación de anexos que otros contribuyentes están obligados a realizar, como por ejemplo el anexo que emiten los notarios o el registro de operaciones y transacciones económicas financieras que determinan saldos de personas naturales o jurídicas a la administración tributaria, y que no pueden justificar. Es sumamente sencillo, ¿no? Al fin del día, una cuenta bancaria que refleje $200.000 en sus saldos y esa persona no se encuentra ni bajo relación de dependencia ni bajo un régimen de facturación que le permitió tener ese nivel de ingresos. Hubo un incremento patrimonial con relación a herencias, legados y donaciones, hubo una declaración al respecto, sí o no. Bueno, ese incremento patrimonial no justificado constituye renta gravada en el país. Y luego el otro punto, el tercer punto que muchos de ustedes conocen, es la declaración patrimonial, que se presenta año a año. En este año, en razón de la pandemia, se debe presentar en junio, normalmente se presenta en el mes de mayo. Es meramente informativa. Bueno, ahí hay algunas, se los dejo a criterio de ustedes, sobre todo porque más adelante vamos a ver algunos ejemplos de impuestos al patrimonio que ha existido en el país, pero al momento es informativa. No tenemos un impuesto al patrimonio o un impuesto a las grandes riquezas en el Ecuador, por lo cual podemos decir que lo es. La obligación de una declaración patrimonial se configura si al 1 de enero del año en curso del ejercicio haya yo tenido un patrimonio, entiéndase activos menos pasivos, en 20 fracciones básicas desgravadas. Por ejemplo, el año 2020 es de 222. El patrimonio que debo de tener, que debo de configurar para que se configure mi obligación de presentar una declaración patrimonial informativa. En el caso de que tenga sociedad conyugal, será de $452.600 el patrimonio de la sociedad conyugal, que equivalen a 40 fracciones básicas desgravadas. Existe una multa por no presentación, pero esto no exime la obligación igual de presentar la declaración patrimonial, e insisto, ¿no? Tiene un carácter informativo, pero vamos a ver cómo ha servido de información para, digamos, impuestos al patrimonio que sí han existido a figuras de contribuciones, y también podía haber sido la antesala en un gobierno de consideraciones o de ideas en materia de fiscalidad bastante interesante como el gobierno anterior. Podía haber servido también de antesala para establecer un impuesto a las grandes riquezas como ya existe en otros países. Justo ahí es interesante, me permito hacerte un comentario, Diego. Ahora sí sigamos, por favor, en la presentación. No, claro, como en otras jurisdicciones o en otros regímenes no es tan común el tema del impuesto al patrimonio, ¿no? Me parece que en América Latina solo son 3 los países que lo tienen. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, no lo hay. Es parte, ha sido una propuesta que ha estado vinculada a, sobre todo en las nuevas elecciones con los candidatos demócratas. Ha sido una propuesta que se ha hecho, una sugerencia, sin embargo, mismo no está. En América Latina tampoco se encuentra presente en muchos países, por eso es una tendencia un poco interesante que en Ecuador se empiece a ver este tipo de sugerencias, ¿no? Cuando en otros países o en otras economías un poco más grandes aún no entra en palestra esa discusión, ¿no? Sí, totalmente. Nuevamente, los impuestos al patrimonio siempre han sido un
disuasivo para que justamente se genere riqueza. Y existen al día de hoy jurisdicciones que no tienen tal impuesto y esas riquezas simplemente se mudan. Entonces, cuando lo lógico y mucho más proporcional es el impuesto sobre la renta. Bien, la perspectiva ecuatoriana. Esto es bastante interesante. Empiezo a hablarles sobre el principio de la esencia sobre la forma. Este es básicamente como la bandera de lucha, ¿no?, de las administraciones tributarias. Yo tengo esta norma en el Código Tributario, específicamente el artículo 17, donde desarrolla la calificación del hecho generador. La calificación del hecho generador del tributo, que no es otra cosa más que el presupuesto fáctico por la cual se configura el tributo. Les decía, ¿no?, esta es la bandera de lucha de las administraciones tributarias para ejercer una determinación cuando supone, mediante este ejercicio, de que se ha configurado un tributo sujeto a, o mejor dicho, una consideración, un hecho sujeto a tributación. Dice existe un precedente obligatorio emitido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que es el número 16-07. Ya este precedente obligatorio hace la suerte de desarrollar en qué consiste la calificación del hecho generador para que se pueda considerar un gasto deducible de impuesto a la renta. Dice que se debe de tomar en cuenta, además del cumplimiento de los requisitos formales, es decir, de la forma. Ahí es donde viene la definición de principio de esencia sobre la forma. A más del cumplimiento de los requisitos, a más de la forma que el contribuyente le quiera dar, debe de tener una secuencialidad formal material, dice la Corte. Y se debe de demostrar sustentadamente a través de la emisión de comprobantes de venta, retenciones complementarios, forma de pago, acreditaciones en cuenta, esto es muy importante, o la verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente ha realizado la transferencia del bien o se haya prestado el servicio. Nosotros nos hemos encontrado con muchas determinaciones tributarias que sí son perfectamente demostrables, tanto en la esencia como en la forma, o mejor dicho, en la forma explicada en sí misma para demostrar la esencia. Y bueno, en algunas ocasiones las administraciones tributarias, digamos, lo toman desde un punto de vista un poco más rígido para ratificar sus glosas, ¿no? Un poco hacen su trabajo, pero la normativa ecuatoriana lo tiene y la verdad es que sí produce algo digamos, de preocupación cuando se utiliza el artículo desde un punto de vista subjetivo, ¿no? No todo es no demostrable, hay cosas que sí son demostrables y que la administración tributaria pues debe de entender que esa secuencialidad formal material se ha cumplido, ¿no? Ya vamos a ver casos en donde verdaderamente no se han cumplido, como es los casos icónicos, que más es el cuarto cuadrante, pero en definitiva la calificación del hecho generador del tributo es una de las normas que nos encontramos mucho cuando hacemos planificación tributaria, y esta planificación tributaria ha generado dudas a las administraciones. Brevemente, los casos de tributos al patrimonio que han existido, el anticipo de impuesto a la renta ahora es voluntario. Recordarán ustedes que se calculaba un 0,2% sobre el valor del patrimonio. En el caso de la ley de solidaridad por el terremoto del año 2016, estableció el impuesto de 0,90% de contribución a todas las personas naturales que al 1 de enero del 2016 posean un patrimonio igual o mayor al $1.000.000. No sé si lo recuerden. Y mucho de esto sirvió la declaración patrimonial, ¿no? Probablemente los legisladores o los interesados en que la declaración patrimonial informativa exista dijeron, bueno, este es el momento idóneo para que nuestro trabajo se vea evidenciado en una correcta recaudación de esta contribución que hubo en la ley del terremoto. Aquí un paréntesis, ¿no?
los legisladores, las administraciones tributarias deben comprender que una mayor recaudación no significa necesariamente una mayor cantidad de tributos. Una mayor recaudación también existe cuando existen incentivos, una mayor recaudación sí existe cuando existe una reducción de tributos y se fomenta el consumo, etc., ¿no? Decíamos anteriormente de que el caso de Ecuador podía, esta declaración patrimonial, ser una antesala para un posible impuesto al patrimonio, salvo el tema de las contribuciones, pero no tendría más sentido de que la declaración patrimonial sea obligatoria para las personas que llegan al rango, si no tenemos un impuesto al patrimonio, ¿no? No tendría sentido hacer una declaración informativa en ese sentido. Pero bueno, creemos de que todavía la administración tributaria lo utiliza en el hipotético caso de que llegue el supuesto no consentido de un impuesto al patrimonio en el país. Siguiendo con la perspectiva, los análisis de la perspectiva ecuatoriana, un poco la seguridad jurídica. El artículo 101 y 102 de la Ley de Régimen Tributario Interno tienen disposiciones muy predatorias, si se quiere, muy difíciles de digerir con relación a que, por ejemplo, el 101 dice, el artículo 101 de la Ley de Régimen dice que la información que contribuya a identificar la propiedad y operaciones de residentes en paraísos fiscales o que hayan utilizado planificación fiscal agresiva, que ya vimos es una conceptualización bastante laxa, no estarán sujetas a reserva, inclusive a la reserva de asesor cliente. Entonces, termina siendo una situación de bastante análisis con relación a este principio, digamos, de origen con relación a la confidencialidad que debe de existir entre abogados o asesores y sus respectivos clientes, ¿no? Y asimismo también indica el artículo 102 de la Ley de Régimen de que se debe informar bajo juramento. O sea, yo como estudio jurídico, yo como abogado, tengo que informar bajo juramento a la administración tributaria en el caso de que yo esté asesorando o tenga conocimiento de que existen contribuyentes que hayan creado, que estén usando o que sean propietarios de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones en menor imposición. En otras palabras, de igual manera tengo que saltarme este principio tan fundamental del attorney-client privilege, como funciona en otras jurisdicciones, se llama en las jurisdicciones anglosajonas, para informar bajo juramento estas composiciones que son al fin del día perfectamente legítimas. Si es que se logra demostrar de que existe una ilegítima utilización de las mismas para como sucede muchas veces, en efecto, el análisis es distinto, pero la sola información mediante el conocimiento que puede tener un asesor nos parece, digamos, bastante desproporcional. Y para aterrizarles un poco Sí, Stephanie. Sí, justo ayer un poco, acotando un poco, dentro de las reglas de responsabilidad profesional o professional responsibility acá en Estados Unidos, los abogados tienen que tener completamente y tenemos que mantener todo el attorney-client privilege y el work product doctrine. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede hacer ningún tipo, ni siquiera ante la corte, es decir, inclusive frente a un juez, no hay la obligación de dar ninguna información respecto a las conversaciones o comunicaciones que se han mantenido o la información que se tiene del cliente. Es un sello profesional muy pesado y muy fuerte el tener que conservar ese tipo de información del cliente en todo aspecto, ¿no? Al punto que la violación de este tipo de reglas puede inclusive incurrir o resultar en una sanción muy fuerte para el abogado. Puede ser retirado de su licencia inclusive por un tipo de violación de estos principios o parámetros. Sí, justamente. Y en Ecuador existe como una disposición legal, nada menos. En todo caso, y bueno, para concluir esta perspectiva ecuatoriana, quería aterrizarles a los ejemplos que hemos tenido, casos icónicos en la práctica, ¿no? La aparición de los Panama Papers,
que en sí mismo a más de los políticamente expuestos, las personas políticamente expuestos, no fue nada más develar quiénes tenían estructuras en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición sin que ello suponga una defraudación tributaria implícitamente. El caso de la subcapitalización, brevemente se refiere a cuando una compañía recibe a medida de préstamo, realmente, una capitalización y no lo realiza como tal, no es una inyección de capital, sino un préstamo. Y esos préstamos, en el pago de esos préstamos de capital de intereses se encuentran exonerados de determinada cantidad de impuestos. Una figura de préstamo y no de capitalización significó o podría significar como una simulación. El caso de las empresas fantasmas, que fue una de las glosas de moda, que sigue siendo una de las glosas de moda, y el tema de contratos simulados. Hubo un caso bastante interesante en Quito de una constructora china que tenía un contrato con una constructora suiza por casi, si no me equivoco, $10 millones, y en definitiva esta constructora estaba prácticamente constituida en una oficina de contadores en Suiza, ¿no? Entonces no había sustancia, y esta falta de sustancia es lo que atiende el principio de la ciencia sobre la forma, y que se debe tomar mucho en cuenta con relación a las planificaciones patrimoniales. Esa es un poco la perspectiva ecuatoriana, lo que se debe de conocer con relación a la planificación tributaria desde el punto de vista Ecuador. Y le doy la palabra a Stephanie, que nos va a dar un poco la perspectiva internacional. Bueno, Diego, muchas gracias. No sé si me ayudan pasando un poquito la pantalla. Muchas gracias por tu intervención. Ciertamente es un mundo entero que explorar y estoy segura que cada uno de los temas que mencionaste da para una clase o una materia entera, ¿no? Dentro de lo que yo les puedo aportar es un poco la perspectiva más internacional que tenemos de cómo abordar este tipo de planificaciones como firma regional. Como yo estoy basada acá en Miami y desde acá vemos un poco de forma más global la práctica. Vemos la región latina, la región latinoamericana y cómo justamente toda esa cantidad de diferentes backgrounds legislativos y diferentes opciones patrimoniales y de planificación se mezclan. Buscamos un poco desde nuestra oficina de acá, juntar todo este tipo de exposiciones que muy amablemente Diego nos ha estado dando dentro de cada una de las jurisdicciones que manejamos y dar un acercamiento, lo que le intentamos llamar un acercamiento holístico a la planificación de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los objetivos de la planificación patrimonial per se, tenemos que estudiar un poco la motivación del cliente. ¿Cuáles son sus motivos para entrar en un esquema de planificación? Dentro de esos motivos hay una gama claramente muy amplia, pero intentamos resumirlos a los siguientes. Creemos que el cliente en general puede buscar una planificación por, ya sea una organización sucesoria, esto quiere decir desde organizar la forma en que quiere distribuir un poco su patrimonio a futuro o planificarlo para que ésta tenga el menor impacto tributario posible, ¿no? Ambos mundos pueden confluir en un mismo objetivo o en un mismo motivo. Puede ser el de minimizar la carga impositiva, puede ser el de buscar una la privacidad o la seguridad jurídica, ¿no? Dentro de cada uno de estos motivos del cliente, a nosotros nos gusta mucho como principio base una sentencia de la Corte Constitucional, que imagínense es desde 1935, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Gregory versus Helbrink, en el cual dice, y me permito citar, que cualquiera puede arreglar sus asuntos del modo en que su impuesto sea lo más reducido posible y que las personas o el contribuyente no están obligados o no estamos obligados a elegir la fórmula más productiva para tesorería. Tesorería es claramente el fisco y no existe un deber patriótico de elevar los impuestos propios. Es decir, dentro de Estados Unidos, que es un productor de jurisprudencia muy importante a nivel mundial,
ya podemos ver este principio rector de que no debe haber un fin de aumentar la carga impositiva per se para el Estado o para el fisco de procedencia, ¿no? Más bien, cada uno tiene en este principio de la autonomía, tanto de la voluntad como de la libre empresa, debe haber la posibilidad de organizar el patrimonio de la forma que más sea conveniente. Esto dentro del marco legal, claramente. Dentro de teniendo este principio en consideración, seguimos dando el siguiente paso con el cliente y es decir, está bien, tenemos toda esta serie de motivos que pueden confluir, puede ser uno o pueden ser todos, ¿no? Y debemos decidir, está bien, queremos pasar hacia una planificación para cumplir cualquiera de estos objetivos de forma nacional o internacional. Recordemos que la planificación también se puede hacer de forma nacional. Dentro de un mismo territorio, un cliente puede decir, está bien, quiero expandir a lo mejor mi operación hacia un sitio o hacia otro, me conviene cambiar la forma de organización societaria que tengo al momento. Eso también es planificación. Cuando hablamos de planificación no tenemos que verlo como algo que está destinado simplemente a las grandes fortunas. La planificación es un principio que debe estar orientado hacia todo espectro socioeconómico y hacia todo tipo de ingreso personal o empresarial, ¿no es cierto? Tenemos ahí el principio de decir, está bien, no importa cuál sea el ingreso o el patrimonio de la compañía o de la persona, está en su derecho a buscar ese mecanismo que más le conviene. Y nuestra obligación como asesores es poder trabajar un poco con todo ese espectro. Es decir, no solo son las grandes empresas, sino las empresas pequeñas también las que pueden beneficiarse de este tipo de organización, sea de una estructuración nacional o internacional. Dentro de la estructuración internacional tenemos diferentes tipos de estructuración dependiendo del motivo y el objetivo. Dentro de la expansión internacional, por ejemplo, tenemos que un objetivo puede ser la reorganización o la expansión operativa. En este sentido, podemos tener una compañía o una empresa que decide constituir operación en su vecino comercial natural, que podría ser Perú o Colombia, y para eso tiene que saber la mejor forma de hacerlo. No tiene que ser una gran empresa, puede ser simplemente una pyme que por un tema de vecindad comercial decide, está bien, tengo que saber cómo hacerlo para que mi carga impositiva o mi organización sucesoria más adelante o mi privacidad no se vean afectadas a futuro si es que no lo organizo bien desde un inicio. Esa es la importancia de consultar con el asesor desde el inicio, ¿no? Luego tenemos otro tipo de expansión, de estructuración internacional, donde es muy importante, antes de avanzar, desmitificar o aclarar dos conceptos. Tenemos dentro de nuestro vocabulario el concepto de la estructuración onshore y la estructuración offshore. ¿Qué quiere decir? La estructuración onshore es aquella que se realiza en centros financieros per se, donde el PIB de la economía o el PIB del país no depende de simplemente una economía de servicios financieros o estructurales, como lo diríamos. Son países con economías establecidas, donde no existe una necesidad de la jurisdicción o del país en buscar simplemente la entrada de ese tipo o el establecimiento de otras compañías para mantener su economía viva, ¿no? Son países que tienen cualquier otro tipo de economía de servicios funcionando y esto es simplemente un plus. Luego existen las ya conocidas y mencionadas jurisdicciones offshore, que son aquellas que tienen políticas de impuestos cero o similares, las conocidas también como paraísos fiscales, tax havens, etc. Estas sí son economías basadas simplemente en los servicios. Pueden ser servicios financieros
o servicios de base estructurativa. La estructuración internacional se puede hacer en cualquiera de los dos tipos de jurisdicciones. Es decir, se puede pensar en una estructuración 100% onshore o una estructuración 100% offshore. Eso ya depende, nuevamente, del caso del cliente, de la necesidad y de lo que busque y el traje a la medida que se haga para el cliente. No existe un mejor hacer o un peor hacer. Ciertamente, todo lo sucedido con el escándalo de Panama Papers y un montón de otros escándalos que cada uno de los países en América Latina vivió, y en el mundo anglosajón igual, luego de este evento, puso mucha presión en las jurisdicciones offshore. Y eso ciertamente cambió la forma en la que se las percibe. Sin embargo, esto no quiere decir que la estructuración offshore sea la única forma de hacerlo, o la única forma de organizar el patrimonio o organizar la estructura societaria de una empresa. Tenemos otros, para poder ejemplificarlo un poco más y aterrizarlo. Otro de los objetivos que puede buscar, o de los motivos que puede tener una persona al querer estructurar, es la privacidad. La privacidad es algo que se alcanza no solo mediante una estructuración offshore. ¿Qué quiere decir? En Ecuador se vive un caso un poco excepcional respecto a la transparencia y el acceso a la información que existe. Por regla general, las sociedades de capital pueden ser limitadas o anónimas, existen muchos más tipos, pero los generales son las sociedades anónimas, tienen su información de forma privada dentro de los libros sociales. ¿Qué quiere decir? Si ustedes no tienen que ir a un paraíso fiscal para ver este tipo de opciones, pero en Argentina, en Colombia, acá en el mismo Estados Unidos, ciertas sociedades mantienen su registro de accionistas de forma privada, es decir, se mantienen solo en los libros de los accionistas, en los libros de acciones de la compañía. Ecuador es un caso de estudio dentro de algunos, hoy en día se han añadido algunos más que voy a mencionar, donde existe una posibilidad de cualquiera de acceder mediante un medio electrónico a la información final, a la información de los accionistas o los dueños de una compañía. Eso, por ejemplo, no es algo que sucede en otras jurisdicciones. Tenemos también el caso de Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es un país donde la información de las sociedades de capital era privada, se mantenía dentro de los libros de accionistas. Sin embargo, ahora han pasado a un esquema donde esta información ya va a ser pública en cierta medida, o se quiere hacer esta transición. Nuevamente, estos son formas de hacer y de organizar la estructuración dentro de este proceso, ¿no? Luego tenemos que existen diferentes formas también de querer estructurar por un tema de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es primordial en el momento de querer resguardar nuestro patrimonio a futuro o de querer estructurar o asegurar un negocio. ¿Qué quiere decir? Cuando una compañía empieza su proceso de expansión, se ve obligada a tener que lidiar con muchos tipos de sistemas normativos. Tener que lidiar con tantos sistemas normativos a la vez obliga al empresario a poner sobre la balanza y empezar a escoger dónde quiere poner la mayor parte de su riesgo, por ejemplo. Y ahí viene donde los abogados tenemos que hacer un análisis caso por caso, y es donde entra este acercamiento holístico que mencionaba anteriormente, donde tenemos que diseccionar un poco el caso y ver qué es lo que se puede hacer y cuál es justamente la jurisdicción que más conviene para el cliente, ¿no? Luego tenemos finalmente la parte de la carga impositiva. Dentro de la carga impositiva, no sé si tenemos un poquito de eco de fondo. No sé si alguien está con...
con el micrófono y me estaba haciendo un poquito de eco, mil disculpas. ¿Ahora sí me escucha mejor? Buenísimo. Finalmente tenemos la parte de el motivo de organizar un poco la parte impositiva, que es donde ya Diego entró ciertamente en detalle. Y tenemos que entender que la estructuración no tiene que verse simplemente como un refugio fiscal. Es decir, como una forma de huir de un cierto régimen fiscal. Más bien, tiene que verse como la forma de mejorar el acercamiento que puede tener una familia o una empresa que se ha visto en expansión para poder asegurarse de que su rendimiento se haga de la mejor forma posible. Es ahí donde nosotros nos gusta nuevamente sentarnos a revisar cuáles son los objetivos del cliente y cuáles son sus planes a futuro, sin tener en cuenta el volumen de facturación de una persona o de una compañía, más bien sus proyecciones a futuro y cuáles son sus objetivos. Ese es un poco como el abrebocas de la planificación que nosotros como firma realizamos y en la que ciertamente nos dedicamos en el día a día, Diego y yo, desde distintas partes de la balanza, pero nada, con eso yo no sé si tienes, Diego, alguna acotación más que quieras hacer de ese lado. No, no, Stephanie, me parece que está bastante bien. La idea era poder darles a ustedes un poco la noción de la perspectiva internacional, tomando en consideración nuestra presencia regional en los Estados Unidos y en América Latina. Con esto yo creo que hemos terminado nuestra intervención. Si existen preguntas, Ariana, estamos a las órdenes. Sí. Hola. O si gustas, yo lo tengo acá, he podido ver un poco el feed del chat. Bueno, hay una consulta de Carlos Fiallo, nos decía, los seguros de vida forman parte de la herencia. No es parte de la herencia en sentido técnico, pero los seguros de vida, por ejemplo, no generan un impuesto a la renta por incremento patrimonial. Y es más, una pregunta, porque por ejemplo los seguros de vida se utilizan muchísimo para que el importe del seguro de vida sirva para el pago de posibles impuestos a la herencia que se pudiera causar a raíz de la muerte del causante. Entonces, para una planificación tributaria se utiliza mucho el seguro de vida en ese propósito, ¿no? Con el propósito de que de pronto el importe del seguro sirva para capitalizar una empresa o para formar un fondo de inversión, etc. Marcos Pérez dice, bueno, para optimizar la carga tributaria. Edgar Ortiz, de Quito, nos pregunta, ¿puede existir error de tipo invencible en materia tributaria para los casos de tributos y residencia? Ahora se cobra donde se genera y sobre la residencia fiscal. Igual ahora no se aplica la residencia múltiple. Sí. Bueno, en efecto, las personas siempre van a tener también la posibilidad de verificar la utilización de una jurisdicción que permita la utilización de un convenio para evitar la doble imposición y bajar justamente la carga impositiva transnacional, sobre todo cuando, digamos, su origen es de otra jurisdicción diferente a Ecuador. Ecuador tiene varios convenios suscritos y los convenios justamente también son muy complejos, ¿no? Pero tienen ciertas normas que regulan acerca de la residencia o regulan acerca de la fuente. Entonces, va a depender muchísimo de la jurisdicción aplicable para determinado convenio. Dice Marco Pérez, aquí en Ecuador hay mucha defraudación y más de parte de los políticos. Es una buena forma de justificar sus riquezas. Bueno, al fin del día todos somos contribuyentes y
y sí, en cierto modo el nivel de reportería o la carga punible o la auditoría debe de recaer de igual manera tanto como para públicos y privados. Entiendo que sucede de esa manera, eh, pero bueno, es un reto importantísimo erradicar la corrupción. Dice, como práctica ecuatoriana, un gran número no efectúa la declaración patrimonial, aparte de la multa que sanciones o acciones podrá ejecutar el organismo de control. Por lo pronto, eso es una muy buena acotación, porque en algunas ocasiones le he escuchado a algunos otros abogados como una solución para no presentar la declaración patrimonial, pero al fin del día siempre se va a seguir computando la realidad, o mejor dicho, computando la obligación de hacer la presentación. El pago de la multa, que puede llegar hasta $1.500, no exime la presentación de la declaración. ¿Qué acciones adicionales? Como no se trata de un impuesto y por ende de una contraprestación debida de del Servicio de Rentas Internas, no encontramos una fórmula o no existe por lo pronto una en la que suponga simplemente informaciones persuasivas para la entrega de la declaración patrimonial, dado que esta aplica para personas que inclusive no tienen RUC o no tienen un RICE o simplemente cumplen con la definición del monto de patrimonio. Entonces, el Servicio de Rentas Internas tiene muy poca capacidad de maniobra en el hipotético caso de que no se presente una declaración patrimonial. Guillermo dice, en Estados Unidos la Corte Suprema ejerce facultades de Stephanie, eso es algo creo para ti. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí. Ah, no. Ok. Sí, parece que está con un problema. Tranquila. Bueno, yo comento que en efecto, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos ejerce las facultades de una Corte Constitucional o digamos, de última instancia, ¿no? Por de alguna manera en los Estados Unidos y tiene bastante jurisprudencia para nosotros. Y por último dice, la UAFE utiliza la información patrimonial para verificar si existe lavado de activos. En efecto, el artículo 27, Marco Pérez nos pregunta, Marco, el artículo 27 del reglamento para la aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de lavado de activos establece que las instituciones del sector público que mantengan bases de datos tienen la obligación de facilitar de manera permanente y gratuita el acceso de la UAFE a la información que conste en esas bases de datos. Entonces creemos que el Servicio de Rentas Internas, en base a esta disposición, sí contribuye información a la UAFE con relación al patrimonio de las personas. En caso de lavado de activos donde el culpable es el que se encarga de regular los tributos realizados por los contribuyentes, la ley de extinción de dominio en vía administrativa serviría para recuperar los activos. En efecto, creemos de que existen muchísimas más medidas. Si se flexibilizara un poco más el aspecto tributario en el país, existiría una mayor recaudación a nuestro criterio y esa mayor recaudación haría que la cultura tributaria cambie drásticamente. Es lo que se aspira. Un poco la intención de darles a ustedes estas nociones de planificación tributaria termina siendo una antesala de que en efecto se pueden utilizar mecanismos para que la carga impositiva sea menor, pero debemos hacerlo de una manera especializada. Si no se hace de una manera especializada, es probable que puedan existir contingencias futuras. Bueno, yo creo que con eso hemos concluido las preguntas. Stephanie, no sé si quieres mencionar. ¿Me escuchan? Yo tengo una pregunta para Stephanie que le enviaron por interno y es la siguiente. ¿Cómo los emprendedores podrían proteger y normalizar sus gestiones y productos en el ámbito internacional? ¿Qué protección da el Estado para las exportaciones y cómo se manejan en tiempos de pandemia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Adri. Creo que esa pregunta es bastante compuesta, tiene muchas aristas. No te puedo hablar desde cuáles son las protecciones que podría dar Ecuador
respecto a ese proceso de internacionalización. Eso con mucho gusto se lo dejo a Diego en una etapa, pero ahí también te identificaría dos temas grandes. El uno es cómo planificar para llevar ese negocio al exterior y cómo asegurarme de proteger el producto de mi trabajo, ¿verdad? Sea mi empresa, mi producto, mi marca. Respecto a eso, el día de mañana vamos a tener una charla que va a dar nuestra directora de propiedad intelectual y el encargado de nuestra área de propiedad intelectual en Estados Unidos, Luis Esquivel y María Belén Rivadeneira. Si quieres saber un poco más sobre eso, el día de mañana, bienvenido, conéctate, y van a dar un poco un esquema macro de cómo realizar o cómo organizar la protección, cómo hacer una estrategia un poco más macro de propiedad intelectual dentro de tu negocio, que es uno de los aspectos más importantes para su protección y su internacionalización. Luego, desde el área que yo te puedo contestar un poco más en detalle, tenemos la expansión. Bueno, ahí hay que considerar un poco, uno, hacia dónde quisieras enviar tu producto o tu servicio, es decir, a dónde quisieras enviar tu producto o dónde quisieras prestar tu servicio. ¿Qué quiere decir? Si es que deseas enviar un producto, bueno, tenemos que pensar, necesito sacar una serie de permisos, necesito realizar la compañía a la que yo le voy a vender mis productos me pide que tiene que contratar con una empresa local. Es decir, los voy a vender en Estados Unidos, me exigen que se contrate mediante una empresa americana. Está bien, tenemos que pensar en constituir una empresa americana. ¿Cómo esa empresa americana va a relacionarse con mi empresa ecuatoriana? Son toda una serie de estrategias que debemos sentarnos a analizar dentro del caso a caso. Otra opción, voy a prestar mis servicios en el exterior. Ok, ¿qué necesito para prestar mis servicios en el exterior? Necesito organizarme yo como profesional de alguna forma, necesito yo organizar mi empresa, necesito nuevamente crear una nueva empresa para que lo haga, cuál es la figura adecuada para hacerlo y cuáles son la serie de pasos que tengo que seguir para que esa empresa tenga un buen funcionamiento y yo estar al día en mis obligaciones y cumplir mis objetivos. Dentro de la serie de objetivos que Diego y yo les comentamos, desde el objetivo de la planificación y la motivación. Entonces, no sé si eso contesta un poco mi pregunta en el aspecto amplio y no sé si Diego quiere dar un poquito una luz por ahí. No, está bastante bien, sobre todo creo que mañana con la intervención de nuestro equipo de propiedad intelectual, esa perspectiva se va a ampliar un poco más porque es de mucho interés para los emprendedores. Es lo que puedo aportar con relación a eso. No sé si Ariana, ¿hay alguna otra consulta? No, sobre todo quiero agradecerles a todos los presentes por asistir. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a Stephanie por participar. Increíbles sus presentaciones, brillantes, los análisis que nos pudieron compartir. Y queremos recordarles a todos los presentes que el día de mañana vamos a tener nuestra segunda sesión en este foro de propiedad intelectual, oportunidades en tiempos de COVID. Entonces los invitamos, va a ser en este mismo link, me parece, a las 3 de la tarde. Entonces, por favor, estar atentos igual a las redes sociales para que puedan unirse nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.